Que Dios les continúe diciendo grandemente y le damos gracias a Dios por nuevamente reunirnos como iglesia. Y leíamos en el libro histórico de Josué capítulo 11, en la cual el Señor nos habla de la derrota de la alianza de Javín. Y estudiábamos en el capítulo 10 anteriormente la derrota de los amorreos, de cómo Dios envió esas rocas del cielo contra los enemigos. Y de igual manera se habían unido, en este caso, 5 reyes. Pero esta vez, mis amados hermanos, va a haber una reunión de los enemigos en la parte norte, en la cual estaba la tierra de Canaán. Anteriormente, en el capítulo 10, era la región del sur y ahora es la región norte. Y el título es la victoria decisiva sobre los enemigos. La victoria decisiva sobre los enemigos. Y aquí cuando habla de decisiva, quiere decir la victoria completa. La victoria completa sobre los enemigos. Y usted leía, y leíamos en esta lectura central en capítulo 11 del libro de Josué, versículo 1 al 15. Ahora bien, escuche por favor. Hoy el Señor nos quiere hablar de no rendirnos, pues la victoria decisiva Él la tiene preparada. Nuevamente, hoy el Señor nos quiere hablar de no rendirnos, pues la victoria decisiva, la victoria completa, Él la tiene preparada. Encontramos, mis amados, que en este capítulo 11, Josué, del libro de Josué, nos narra la victoria y la conquista de los reinos del norte de Canaán, Y en esta lucha va a ser definitiva para lograr poseer la tierra prometida, decisiva, para obtener la tierra prometida que Dios había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob, a Israel. Escuche bien, hay 4 verdades en este pasaje en la cual nos muestra cómo se da esa victoria decisiva o completa. Y encontramos en primer lugar que se presenta una coalición de los enemigos, en los cuales nos dice Josué capítulo 11, versículo 1 al 9. Pero déjeme decir y aclararle y recordarle que es una coalición. Siempre hemos escuchado en el ámbito político, ¿no? Y claro está, no quiero apartarme del tema, pero en el caso de la política, desde el inicio de este siglo XXI, desde el 2000, ¿sí? Año 2000, para los politólogos, para los expertos en política, politólogos, los partidos políticos ya no existen, sino las coaliciones, las alianzas. Y si vemos en el caso de muchos países, ¿no? Se da eso y se llega al poder, ya sea por pactos, ya sea, bueno, detrás de eso es las coaliciones, las alianzas, en las cuales no importa qué partido pertenezcas, ellos buscan un punto en común.
unas propuestas de gobernabilidad en común en las cuales ellos participan. No voy a entrar más en detalle, pero también encontramos las coaliciones desde el punto de vista de unión. Es una unión, pero escuche bien, es una unión temporal. Y encontramos que esto es una alerta. Es una alerta que ya Cristo había hablado sobre ello. Y hace referencia de que cómo los enemigos se unen. Pero en el ámbito igualmente espiritual hay una unión en la cual en Mateo capítulo 12, versículo 25 al 50, Jesús nos dice y nos advierte que las fuerzas de las tinieblas, que Satanás no está dividido. ¿Sí? Cuando a Jesús le van a decir, usted saca los espíritus inmundos por Belzebú, el príncipe, ¿no? Un reino dividido no prospera. Y muchas veces el cuerpo de Cristo no está unido. Y nosotros muchas veces no estamos unidos en relación a Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Y vemos que las tinieblas y las obras de las tinieblas y Satanás hace coaliciones, como encontramos aquí, sobre estos reyes del norte de Canaán. Déjame decirle que de igual manera en el mundo espiritual, también en el mundo físico, personas se unen en coaliciones para oponerse y hacer daño a otras personas. Y en el mundo espiritual, el Señor nos advierte que las fuerzas de las tinieblas hacen coaliciones y se unen para atacar a su familia, a mi familia, a nuestras vidas y a nuestra vida espiritual. De igual manera se unen para que nuestra relación con Dios sea opaca, sea débil, sea coja. Ellos siempre están unidos. Por eso nuestra oración es: Señor, divide, confunde. Y Dios lo hace. Toda obra de las tinieblas, toda obra contra nuestras vidas, contra la vida de nuestra familia. Nuevamente en Mateo 12, capítulo 12, 25, 50, Jesús habla sobre ello. Y encontramos en este libro de Josué, capítulo 11, que los reyes del norte se reunieron por el rey. Quien tomó la iniciativa fue el rey Javín. No voy a entrar en detalles sobre este rey porque es un tema aparte, pero interesante porque ese era el rey de Hazor. Y Hazor era la ciudad principal de esos reinos. Era la modelo a seguir. Era la más poderosa. Dice la Escritura en la lectura del capítulo 11, versículo 1 al 9. Y encontramos que este rey va a planear con los otros reinos del norte atacar, para ellos definitivamente acabar y detener a Israel frente a la obra que Dios había hecho a través de Josué y el pueblo de Israel, entrando a destruir a Jericó, luego a Jai, luego a los 5 reyes del sur de Canaán, y estos del norte. Dice la Escritura: cuando oyó esto, Javín, versículo 1 del capítulo 11, Javín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, el rey de Sirón, al rey de Asaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Araba, al sur de Siret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente, y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo
en las montañas y al Ebeo, al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos algunos, todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Escuche, no se sorprenda por lo que usted está enfrentando en su hogar. Es una lucha continua y no es con cualquier circunstancia leve. No, es destruirla a usted y destruir a su hogar y su relación con Dios. Si usted no estaba consciente de eso, hoy el Señor te lo está recordando y te lo está advirtiendo. Y esto no es para atemorizarnos, es para una oportunidad de ver a ese Dios que pelea por usted y pelea por mí y por nuestras familias. Pero de igual manera, para sacar lo mejor de usted, en la cual Dios le va a hablar más adelante a este hombre, a Josué y al pueblo. Mis amados, escuche bien, encontramos que frente a estas circunstancias difíciles, adversas, ¿qué va a decir Dios? ¿Qué va a suceder? Nos dice Josué capítulo 11, versículo 22, de la siguiente manera. Escuche bien, porque la situación no era fácil. Dice, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Aquí y en todos los que aquí encontramos, acuérdese que Israel enfrentó a los de Gad, y aquí nuevamente, y los de Gad eran gigantes. Y si usted lee el primer libro de Samuel, capítulo 17, encontramos de los que quedaron, Goliat. Y no solamente eran gente de guerra, sino gigantes. Y también era una gran cantidad de ejército como la arena del mar. Imagínense. Y de igual manera muy similar, porque Satanás imita, y las fuerzas de las tinieblas imitan lo que Dios promete. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Que su descendencia sería como las arenas del mar. La arena y las estrellas. Mira, así será. Pero aquí es los enemigos que te aumentan. Y estás enfrentando una situación difícil y se presenta otra, y otra, y otra, y otra. Y son más que las fuerzas humanas que tú tienes. Y encontramos también, mis amados hermanos, sobre esto, que no solamente militar en hombres de guerra y gigantes, sino también en tecnología. Esta coalición sobrepasaba en tecnología militar en ese tiempo. ¿Qué nos dice sobre ello? Nos dice versículos 4 y 5. Mis amados hermanos, dice, y estos salieron y con ellos todo su ejército, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos ¿qué? Caballos y carros de pasear, carros de guerra. En la antigüedad, militarmente era la artillería, sí. Caballos de guerra, carros de guerra, aparte de la gran multitud, una tecnología militar contra usted, contra su familia. Lo vemos en las redes sociales, en todas, contra usted, para desanimarle, para apartarle de esa relación con Dios. Y eso estaba enfrentando Josué e Israel.
en esa batalla definitiva. ¿Por qué era definitiva? Porque militarmente Israel estaba en desventaja. Definitivamente, militarmente, Israel iba a ser aplastada. Y Josué igualmente. ¿Está usted enfrentando eso? Yo lo he enfrentado muchas veces. Y si usted no lo está enfrentando, todavía lo va a enfrentar. Para que Dios sea glorificado, dándole la victoria a usted. Y vemos, mis amados hermanos, frente a esa realidad que nos dice, usted humanamente está en desventaja. Pero acuérdese, escuche, acuérdese de que a diferencia de Moisés, que solicitó la presencia de Dios, en Josué no es solicitada, es dada. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Que Dios esté con usted pese a las circunstancias que van a sobrepasarlo a usted y a su familia, pero a Dios no. Si Dios está contigo en tu hogar, Él va a hacer la diferencia. Y vemos, mis amados hermanos, lo que nos va a decir el salmista. Vamos rápidamente, el salmista en el Salmo capítulo 20. Salmo capítulo 20. Nos dice ahí el salmista David, y es el cual usted y yo, siempre que estamos enfrentando circunstancias como esta, en la cual la tecnología armamentística, como en el caso acá, supera caballos y carros de guerra. ¿Qué nos dice el Salmo? Capítulo 20, versículos 7 y 8. Escuche bien. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, usted y yo, nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Aquí tendremos memoria, quiere decir en Él nos apoyamos. Y sigue diciendo el 8, ellos que tienen carros de guerra, que tienen caballos, ¿qué les pasa? Ellos flaquean, no solamente flaquean, escuche bien lo que dice Dios. No solamente flaquean, porque en este momento pueden estar sus enemigos y mis enemigos flaqueando. Y uno dice, ay, ahí están como en boxeo, ¿no? Que recibe el golpe y está que se cae o no se cae, se cae o no se cae. Y usted esperando que se caiga y no se cae. No, si usted está ahí, ahora escuche la otra parte. Y caen. No se van a quedar ahí tambaleando. Hermanos, sea hoy, si todavía tus enemigos están tambaleando, hoy caigan. Yo he visto mis enemigos, ocultos y manifiestos, flaquear y caer. Amén. Amén. No se atemorice por la cantidad de caballos y de carros de guerra. Nosotros nos apoyamos en Dios. Amén. Amén. Mis amados, y encontramos que Dios entrega, dice el versículo 6 y 9, de qué manera flaquean y caen. Versículos 6 y 9 de Josué capítulo 11. Dice así, mas Jehová te dice a ti, iglesia, como le dijo a Josué y me dice a mí, no tengas temor de ellos, porque cuando mañana, ahora mire aquí maravilloso, aquí es claro el mañana para Josué, pero aquí no dice fecha, desde el punto de vista del calendario. Hoy estamos a una fecha específica, ¿no? Pero aquí dice mañana, algo indeterminado.
terminado, porque ese mañana es atemporal para que se cumpla en cualquier momento en tu vida. Amén. Amén. Y dice aquí, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora, no dice a las 9, no dice a las 10, ese ahora puede ser en este momento, mis hermanos. Amén. Puede ser ese ahora, en esta hora, y ese mañana puede ser hoy. Yo, ¿quién lo está hablando? Yo, Jehová Dios, Yo entregaré a algunos, a todos ellos, muertos, delante de quién, de usted, de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente, nuevamente de repente, contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Mesrefomaim, y hasta el llano de Mizpa, al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron. ¿Cuántos? Ninguno. Ahora escuche bien, estamos hablando de circunstancias adversas, de crisis, de personas que Satanás los utiliza para levantarse en contra suya. Y cuando dice aquí ninguno, quiere decir que cuando Dios procede no puede nuevamente esa persona o esa circunstancia levantarse contra usted, si el Señor le ha dado la autoridad y Dios ha intervenido a favor suyo para que esto no siga prevaleciendo contra usted. Ninguno, mis amados, dejaron. Y encontramos, por tanto, que podemos decir, como el salmista, y lo leíamos anteriormente en el Salmo capítulo 20, versículos 7 y 8, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria, nos apoyamos. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. En pie. Usted está en pie si se apoya en el Señor, en Dios. Y en segundo lugar, encontramos la derrota y destrucción de Azor. Escuche bien. Dice Josué capítulo 11, versículos 10 y 11. ¿Por qué Azor? Porque era una ciudad reino, una ciudad principal, dice ahí la lectura. Era un referente para los demás enemigos, animarse a atacarla a usted. Sí, hacerle tropezar, desanimar. ¿Qué persona o qué circunstancia son aquellas que son influencia a otros para hacerle daño a usted? La Escritura va a decir que la ciudad esta principal fue la que fue quemada, destruida, porque era el referente para las demás ciudades reinos, para atacar a Israel. ¿Qué personas en tu trabajo es esa que está influenciando para que te echen o para que quedes en una situación laboral desagradable? O colocar estorbo a que ese contrato se lleve a cabo, o esa negociación, o qué familiar, dando lugar al diablo, está metiendo intriga, resentimiento, para que en el hogar no haya un clima de la presencia de Dios, de amor, de escucha, sino de discordia, de una situación tensa. Cuando se sienta uno al comer, se sienta uno a desayunar, Dios va a actuar en esa persona, la va a confrontar. Y encontramos, mis amados, que esta ciudad
fue la única que fue quemada, destruida, porque era el referente de los demás enemigos de Israel para atacar. Fue el que tomó la iniciativa de hacer la coalición. En pocas palabras, fue el detonador, el que inició e unió a esto. Mis amados hermanos, sobre esto, esta ciudad va a ser destruida. Josué capítulo 11, versículo 13, permítame leer para usted. Dice así la palabra de Dios: pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó, ¿quién? Israel. ¿Qué más dice? Únicamente Azor quemó Jehová. Josué, gracias hermanos. Josué. ¿Sí? Dios va a la raíz. No se va por las ramas, ni por el tallo, ni el tronco. Lo que origina, ¿sí? Y de igual manera, en el nombre de Jesucristo, toda enfermedad, el Señor, la célula que inició esa enfermedad, Dios en su poder la seca, como Jesús en el poder de gracia limpiaba a los leprosos desde la raíz de esa célula enfermiza, ese cáncer. La raíz, lo que origina. Porque si no es la raíz, si no se hubiera quemado únicamente esa ciudad, lo que influencia, ¿sí? Y se hubiera dejado, nuevamente iba a brotar otra vez la rebelión, el ataque contra Israel. Y encontramos, mis amados, en tercer lugar, conquista de otras ciudades y el fin de la guerra. Nos dice Josué capítulo 11, versículo 12 al 23. Y luego estas, el Señor va a hablar de por qué fueron dejadas. ¿Por qué fueron dejadas? ¿Sí? Más adelante vamos a estar estudiando sobre ello. Ciudades que fueron dejadas y no destruidas. Y dice la Escritura que fueron dejadas para probar a Israel. Para probar a Israel. No fueron destruidas. ¿Sí? De igual manera, dice en Jueces capítulo 3, naciones que fueron dejadas para probar a Israel. ¿Sí? Probar a Israel de que fueran fieles a Dios. Y quiero, mis amados, en esto que fueron conquistadas, pero no fueron destruidas para probar. Encontramos que Josué continúa esa conquista con estas ciudades. Dios no quiere que te detengas, que sigas avanzando. Avanza, decía el video. Continúa, avanza, no te detengas. Señor, son grandes el ejército, los problemas económicos, la escasez, la falta de empleo. Avanza. ¿Qué dice Hebreos? Puesto los ojos en Jesús, despojado de todo peso, y continuar. Adelante, mis amados. Avance. Y de igual manera, estas ciudades fueron conquistadas y el botín, escuche, fue para Israel. El botín. Dios tiene promesas para usted, si usted obedece, si usted es fiel, para Él, para ese Dios maravilloso. Y dice que llega a un periodo de paz. Y no esa paz en la cual se dio por coaliciones, no, sino porque Dios peleó por Israel, dirigiendo a Josué. Quiero terminar con el cuarto, el reparto de la tierra. Josué divide y reparte la tierra entre las tribus, cumpliendo lo que Dios había prometido. Josué capítulo 11, versículo 23. Y nos dice así la palabra de Dios.
Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Qué hermoso cuando vemos ese Dios que es fiel y cumple lo que ha prometido. Y Josué de igual manera cumplió por el cual Dios lo había llamado. A Moisés Dios lo llamó para sacar al pueblo de Israel con una vara a través del desierto, y ahí en Egipto Dios hizo milagros portentosos. Y a través del desierto Dios utilizó a Moisés con una vara. Pero luego Dios llama a Josué no con una vara, sino levantando una espada, una lanza, para conquistar, para poseer, disfrutar de la promesa que Dios había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Israel. Que Dios te siga utilizando, no para administrar, Moisés, administrar un liderazgo, administrar una familia, sino también para conquistar, para alcanzar por la fidelidad y la gracia de aquel que pelea por ti, el cual es Dios. ¿Sí? Como Josué. Y nuestro Dios ha de guiarnos a una victoria definitiva sobre todo enemigo, sobre todo obstáculo, sobre todos tropiezos. Y podremos culminar, mis amados hermanos, para dejarle un legado de testimonio de vida como hijos e hijas de Dios a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, de que Dios estuvo con usted y estuvo conmigo. Así como Josué pudo decir, bueno, Moisés un día Dios lo llamó para sacar, y ahora Dios me llamó para conquistar, poseer, y ya se ha cumplido la tarea. ¿Qué tarea el Señor hoy está permitiendo terminar? Y cuando hablamos de terminar no quiere decir que ya usted se va a cruzar de brazos, ¿no? Porque lo que sigue, ¿no? El libro de Josué no termina con el capítulo 11. Esa hija que entregaste en el altar y formó un hogar, luego esa hija, ese hijo que terminó el bachillerato y se le abrieron las puertas en el extranjero y te tocó despedirlo en el aeropuerto. ¿Seguirá siendo tu hijo, tu hija? Claro que sí. Pero cumpliste con darle el apoyo, la ayuda para tomar esa nueva etapa en su vida. Ya no unido a ti, sino ahora unido más a Dios que a ti. De igual manera, el haber terminado trabajando en una empresa muchos años y se te ha abierto otra empresa para trabajar y lograr todos los proyectos en esa empresa y decir ya mi ciclo en esta empresa ha terminado. Doy gracias a ustedes y ahora me voy a trabajar en otra empresa. A nivel ministerial igualmente. ¿Cuántos ministerios Dios les permite cumplir? Y luego Dios, igual que le va a decir a Pedro y a los que estaban ahí, boga mar, adentro. No te quedes ahí con la red en la orilla. Te toca ahora romper fronteras, salir. Luego Dios le va a decir en Isaías
al pueblo de Israel: no seas escasa, extiende tus estacas, porque te extenderás a la derecha, a todos los extremos. Iglesia, cada vez que Dios te permite alcanzar, es un principio para iniciar algo nuevo con Dios. Amén. Y cuando terminamos de formar nuestros hijos, tenemos más responsabilidad de orar por ellos. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Amado Dios, gracias. Gracias por este tiempo en el cual hemos podido, Señor, ser edificados, pero también ser advertidos. Muchas veces, Señor, consideramos lo que dice el Salmo 91, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y eso es una realidad. Pero de igual manera, en este Salmo 91 nos dice que tú estarás con nosotros en medio de la angustia, porque debemos ser probados y muchas veces en el horno de la aflicción para evidenciar de lo que tú, Señor, has hecho en nuestras vidas, de lo que hemos aprendido, y el Espíritu Santo nos recuerda tu palabra para enfrentar con esa armadura, y esa parte de la armadura que es la palabra, que es la oración, que es la meditación, los ataques del enemigo. Sea usted, oh Dios, dándole la victoria definitiva a ese hermano, a esa hermana. Divide, confunde, Padre, todo ataque del enemigo, toda circunstancia adversa. Por Cristo te lo suplicamos, en gloria y honor tuyo, para exaltación tuya, Padre. Señor, te lo suplicamos. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada miembro. Gracias, Señor. Señor, porque cada lucha que tenemos es una oportunidad de verte a ti actuar, como lo vio el pueblo de Israel y lo vio Josué. Así como nos recordabas en el capítulo 10 de Josué, que tú escuchaste el clamor, la petición de Josué, que se extendiera ese día deteniendo el sol y la luna, frente a ese milagro de que tú enviaste esas rocas contra tus enemigos. Hoy nos hablas de que tú nos entregas la solución, la respuesta frente a esa adversidad. Gracias por lo que tú has hecho en mi hermano, Señor. Mi hermano Jair, que nos testificaba de cómo tú te diste esa victoria definitiva frente a eso que él necesitaba. Gracias por mi hermana Luz, que testificaba, y lo que podemos testificar todos los que estamos aquí, de las victorias definitivas que tú das a favor nuestro. Lo creemos, Señor, lo creemos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.